Bien, vamos a iniciar el video número 13, Economía Política, Carrera de Derecho. Nuestra tercera semana. Estaríamos iniciando ahora el análisis de la unidad 3, donde nos comenzamos a introducir en la teoría macroeconómica cuentas nacionales, pero como hemos decidido en la cátedra, lo vamos a ir haciendo de manera paulatina, sumando y agregando elementos sucesivamente. Queda entonces la gran discusión de las dos primeras unidades entre economía política. Hemos grabado videos con diferentes enfoques y en la medida de las posibilidades vamos a ir sumando información y videos adicionales que ustedes puedan en cualquier momento usar para trabajar. Vamos a referirnos hoy al capítulo 1 del libro de Castro Ilesa, Introducción a la Economía. Con un sentido crítico, como hemos estado haciendo en todos los videos, porque es un texto que tiene décadas, es un texto que además, como todo texto, obedece y está inserto en una determinada estructura previa al pensamiento funcionalista, de manera que corresponde en las clases comenzar a desmenuzar. Vamos a hacer, Castro Ilesa lo vamos a ir trabajando en todos los videos y lo vamos a ir usando como una especie de material introductorio para para prácticamente todas las unidades que constituyen la materia. Entonces, la primera cuestión sobre la cual avanza Castro Ilesa en su visión es el sistema económico. Nosotros ya hemos adelantado, cuando hablamos del modelo de flujo circular, en el otro video hablamos de modelos, pero ¿cómo presenta Castro Ilesa, cómo presenta esta visión funcionalista, cómo ve al sistema económico? No se olviden ustedes siempre de mantener y construir, ese es el objetivo, construir sentido crítico, de manera que puedan ir haciendo lecturas, anotando dudas. Este es el objetivo de construcción del conocimiento. Ninguna de los modelos que estamos presentando debe tomarse como una verdad absoluta sobre la otra. Hemos definido que economía política se presenta como una gran serie de controversias, donde necesitamos conocer la historia del pensamiento, necesitamos conocer historia, necesitamos conocer algo de epistemología que vamos a ir sumando paulatinamente también. Componentes. ¿Qué componentes del sistema económico identifica el texto de Castro Ilesa? Recordemos que sistema implica no solamente componentes, subsistemas, sino las relaciones entre las partes. De esto hemos dedicado y seguiremos dedicando más videos. Y es interesante hacer referencia a cómo Castro Ilesa presenta los integrantes o los componentes o los subsistemas del sistema económico, y hacer algunos comentarios, porque hay muchas cuestiones ahí que son importantes y de suma actualidad. Castro Ilesa presenta como primer componente del sistema económico, como primer subsistema, presenta a la población. A la población. Es interesante analizar cómo presenta la población Castro Ilesa en su primer capítulo. En realidad está hablando, población sería un término abstracto, más asociado a
a la cantidad de habitantes en un país o en una región, pero acá se produce un salto entre la población como tal y su papel en el proceso productivo. Y esto es importante de aclarar porque tiene que ver con el manejo de muchas estadísticas y de una gran cantidad de actividades que realiza el Estado, que realizan distintas organizaciones, y focaliza el tema del empleo. ¿Cómo se integra la población al sistema económico? ¿Cómo se integra la población? Bueno, hay una primera cuestión que tiene que ver con la edad. Y ahí surge el concepto de población económicamente activa, donde se supone que hasta determinada edad y después de determinada edad hay una desconexión entre el proceso productivo y la población, es decir, se desintegra. Como ustedes, digamos, los jóvenes hasta los 18 años, por ejemplo, y los mayores a partir de los 65 años, pongamos la fecha, mayoría de edad, si quieren 21, fecha de jubilación, quedan fuera de la definición de población económicamente activa. Que es la definición que usa el INDEC, el criterio que usa el INDEC para trabajar sobre desempleo, tasas de desempleo, porque cuando se está hablando bajo el supuesto en este análisis de que la única forma de vinculación, o al menos la vinculación preponderante entre la población y el sistema económico productivo, es a través del empleo. Y quiero que recuerden anoten y registren esta palabra empleo para irla contraponiendo a lo que hemos conversado sobre el trabajo. Y esto para el derecho es muy importante, porque el empleo, la palabra empleo, tiene que ver o tiene implícito un determinado contrato, que es el contrato de trabajo. Entonces, todo este panorama que estamos haciendo sobre empleo, trabajo y estas consideraciones son importantes para después ver cómo el sistema normativo trabaja con esta realidad, cómo la absorbe, qué cosas supone. Entonces, esta es una primera cuestión, ¿no? Es decir, perfecto, ¿de qué manera estamos suponiendo en este sistema que se integra la población a la economía o al esquema productivo? Aparece otra cuestión acá, que es fundamental, que son las formas de empleo que no son contabilizadas. Y voy a citar un tema fundamental desde el punto de vista ideológico, histórico, que son todo el conjunto de trabajos que se engloban a veces detrás de la definición de trabajo doméstico, tareas del hogar, que pueden incluir desde el mantenimiento de la familia, la producción de la garantía de los alimentos, el cuidado de la familia, es decir, todo lo que está, la economía feminista está discutiendo ahora y que indudablemente constituye una gran masa de trabajo que no, digamos, no aparece visibilizada, no se hace visible en este análisis como funcionalista como lo presenta Castro. El segundo elemento, entonces, el primer componente población con todas estas observaciones que hemos hecho. Hay otra cuestión, perdón, antes de pasar, otra cuestión muy importante, que es cuál es el concepto de trabajo o de forma de inserción de trabajo que se está suponiendo, y también corresponde a determinado patrón definido previamente, porque ¿qué tipos de trabajo? El empleo y el trabajo es algo muy complejo y tiene múltiples variaciones. Entonces ahí hay una simplificación que propone Castro Illesa entre lo que considera trabajo calificado, trabajo no calificado, que es una definición que también se utiliza habitualmente,
y que debemos encarar y estudiar con sentido crítico, porque hay dos cuestiones ahí. Primero, la diferencia, la contraposición trabajo manual, trabajo intelectual. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son las diferencias entre el trabajo físico y el trabajo intelectual? Y después, ¿cómo se mide la calificación? ¿En función de qué se mide la calificación de un determinado trabajo? Todo eso queda sin responder o de alguna manera resuelto de una forma muy esquemática en este modelo. Ahora sí pasamos al segundo componente que Castro y Lessa identifica como parte del sistema económico, que es lo que denomina naturaleza. No se puede concebir un sistema económico sin integrar la naturaleza. Y ahí tenemos otra cuestión también fundamental, que vamos a dejar sentada en este video, pero vamos a ir paulatinamente tratando porque es extremadamente importante. ¿A qué nos referimos con la acepción o con la palabra naturaleza? ¿Qué queremos decir naturaleza en el sistema económico? ¿Cómo participa la naturaleza en el sistema productivo, en el sistema económico? Bueno, esto es el núcleo del pensamiento ecológico, ambiental y toda la problemática que surge alrededor de precisamente la relación hombre-naturaleza en el proceso de producción. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo se ha concebido a lo largo del tiempo? ¿Qué pasa con el calentamiento global? ¿Qué pasa con las crisis ambientales? ¿Qué pasa? En fin. Bueno, vuelvo, acá, digamos, por una parte se toma, digamos, se da por sentado, cosa que es correcto, que sería imposible los procesos económicos productivos serían imposibles sin el aporte de la naturaleza. Lo que según la Fundación Bariloche son los servicios ambientales. Hablamos el agua, la energía, las distintas formas de energía, solar, el suelo, la calidad del suelo. Entonces, vamos a ir avanzando en este tema, pero simplemente lo presentamos y quiero que registren, la idea es que se registre la complejidad de esta cuestión. El tercer elemento que identifica Castro y Lessa como componente del sistema económico es el capital. Bueno, acá otra vez, cada uno de estos elementos da lugar a discusiones, interpretaciones, y cada uno de estos componentes, entre comillas, abre la pregunta, plantea la pregunta, que es, ¿qué pasa con la economía y la incorporación tanto del hombre, de la población, de la naturaleza o del capital en este proceso productivo? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo juega cada uno? Podemos avanzar en esta cuestión un poco. Entonces, ahí Castro y Lessa dice una cosa que se vincula como, digamos, sobre el capital podemos, para presentarlo nuevamente, porque hemos hablado, podemos pensar en el capital como las máquinas, las instalaciones, los vehículos, todo aquel stock material de bienes materiales que se requieren para el proceso productivo. Ahora, acá surge otra característica, dos características. La primera es, bueno, el énfasis que se le da tanto en la contabilidad, en la contabilidad privada como en las cuentas nacionales, a lo que se denomina el ciclo vital o el periodo de vida o el tiempo de vida útil del capital. Es decir, pareciera que los bienes de capital, por ejemplo, una máquina, tienen la particularidad de que no se agotan, como por ejemplo el combustible o la materia prima que se utiliza en un proceso productivo, no se agotan en un ciclo productivo, sino que permanecen, ahí hay una cuestión de permanencia en el tiempo.
Esto es una cuestión técnica importante porque además tiene que ver con que no se trata solamente de un tiempo calendario, sino de un tiempo tecnológico, porque en la medida que las máquinas son renovadas y además aparecen innovaciones tecnológicas donde surgen nuevas maquinarias, hay rupturas importantes donde una máquina queda obsoleta, entonces ahí hay un tiempo tecnológico también. Un tiempo tecnológico. ¿Quién determina la vida útil de una maquinaria? ¿Cómo se determina? Entonces tendríamos dos variables, tiempo y tecnología. De hecho, el concepto de obsolescencia es importante acá porque no solamente habla del desgaste de la máquina, que tendría que ver con el tiempo cronológico, sino del desgaste tecnológico, la obsolescencia tecnológica. Una máquina queda obsoleta porque aparece otra que la supera ampliamente en su productividad, en su potencialidad. Ahora, acá hay otra cuestión que es, bueno, de nuevo, ¿qué relaciones sociales hay detrás? Así como decíamos, detrás de la población hay relaciones sociales, hay cuestiones sociales, detrás de la naturaleza también las hay. Bueno, aparece en el capital también en toda la discusión. De hecho, el concepto de capital para la economía política, podríamos decir, es el concepto central. No se olviden ustedes que el libro donde Marx vuelca gran parte de la mayoría de trabajo de toda su vida es capital. Entonces, ahí Castruleza dice algo importante, que es el capital es trabajo antiguo, acumulado anterior. Y para la economía política esto es importante, es decir, más allá de la apariencia de una máquina, de sus características tecnológicas, de su vida útil, aparece esta cuestión de dónde salió esta máquina. No solamente de dónde salió desde el punto de vista tecnológico, una explicación que tiene que ver con la evolución del conocimiento, sino de dónde salió como expresión y forma de trabajo que viene acumulado desde hace mucho tiempo. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental que es, ¿cuáles son las relaciones de propiedad jurídicas que hay detrás de una máquina? Es decir, ¿qué relación jurídica y qué relación social hay detrás del capital? Obviamente estamos presentando las cuestiones y tratando de que en esta lectura de este material de Castruleza meter o introducir los temas que ya hemos ido adelantando en cuanto a la diferencia entre economía política y teoría. Entonces, esta visualización del capital en sus aspectos técnicos y sus aspectos sociales forma parte, la visión tan distinta, forma parte de esta diferente concepción de la teoría económica y de la economía política. Para la teoría económica pura, predomina o aparece la relación técnica y el capital es un factor de producción, es decir, es un insumo que se aplica al proceso productivo. No se ingresa en el campo de las relaciones sociales que hay detrás. Bien, por supuesto que acá hay otro elemento que Castruleza introduce, que está, digamos, de alguna manera resume la concepción de la economía a secas, y es un concepto muy controvertido en la teoría económica, que es el concepto de función de producción. Recordemos que nosotros estamos trabajando continuamente con esta diferencia entre lo conceptual y la expresión formal con los modelos que hay detrás. Procuramos, en las clases, trabajar las ideas y después ver cómo estas ideas se modelizan, como dice la jerga, si se expresan en un gráfico, como hicimos con la frontera de producción. Bien, acá
La función de producción pretende ser una abstracción, digamos, el máximo nivel de abstracción de lo que es un proceso productivo desde la óptica de la teoría económica o economías secas. Es una función matemática en la cual las variables independientes o determinantes son precisamente los distintos componentes que hemos mencionado: población, capital, recursos naturales, insumos, y la variable dependiente es la cantidad de producción. La función de producción relaciona, y en esto es parecido a lo que habíamos hablado de la frontera de producción, hay que relacionarlo con eso, relaciona unidades físicas de insumos o factores de producción con unidades físicas de producción. Unidades físicas de input, unidades físicas de output. Si ponemos tanta máquina, tantas horas máquina, tantas horas hombre, tanta combustible, vamos a obtener, en un periodo de tiempo, vamos a obtener tantas unidades de chapa, tantos metros cúbicos de chapa, tantas toneladas de hierro, etc. Bien, vuelvo a insistir. Los aspectos sociales quedan abstraídos, quedan fuera, y esto no son tratados, y esto otra vez aquí vemos en la idea de función de producción, aquí vemos la diferencia entre economía y economía política. Hay otra cuestión importante en este capítulo 1 de Castro y Leza. Yo voy a tratar de vamos a tratar como siempre de no repetir, ustedes tienen ahí el esquema, pueden profundizar. Estamos aportando los aspectos más conflictivos, donde Castro y Leza plantea que, bueno, perfecto, tenemos los componentes del sistema, y las relaciones entre los componentes del sistema, ya algo hemos comentado, tanto cuando hablamos de naturaleza, hemos comentado sobre esto. Pero hay una palabra, hay una expresión que utiliza el capítulo que sí nos remite a la historia del pensamiento y nos remite a una cuestión esencial y clave en la comprensión de la economía política, que es la figura o la construcción teórica de lo que se entiende por división del trabajo. Castro y Leza dice, este sistema se organiza de determinada manera. Entonces, hay un esquema de organización, si no, obviamente constituiría, no estaríamos frente a un sistema, sino estaríamos frente a un conjunto de partes simplemente. Entonces, cuando Castro y Leza arma este sistema, introduce esta cuestión de división del trabajo. No la vamos a definir totalmente, vamos a ir hablando, vamos a ir diciendo algunas cosas sobre la división del trabajo y después la vamos a ir profundizando. Esta división del trabajo permite la fragmentación o la división de la economía en sectores de producción o sectores económicos. Entonces, la población, la naturaleza, las máquinas se organizan de determinada forma a partir de esta abstracción de la función de producción en relación entre insumos y productos, y según sea esta función de producción, según sea la relación técnica entre insumos y productos, podemos dividir el sistema en sectores. Y ahí aparece la tradicional división entre sector 1, sector 2 y sector 3 de la economía. Es un tema muy importante y vamos a hablar sobre eso. El sector 1 de la economía es aquel sector donde
teniendo en cuenta esta supuesta y abstracta función de producción, los insumos fundamentales están vinculados a los recursos naturales. Es decir, el sector 1 nuclea todas las actividades económicas con base en recursos naturales. De manera que ahí tenemos un riquísimo universo porque tenemos la agricultura, la ganadería, la forestación, la pesca, sí, todo, incluso la extracción, la minería, todo aquello, toda aquella actividad productiva en donde la naturaleza, los recursos naturales son el objeto, son la clave, sería sector 1. A veces simplificando se dice agroindustrial, pero agroindustrial no, digamos, no, eso, digamos, es más transversal, o a veces se habla en fin, pero en general el sector primario es el nombre que se le hace. En una segunda instancia, cuando el capital, o en un segundo esquema de función de producción, en el cual el factor de capital es clave, ahí hablaríamos sector 2 o sector industrial o sector manufacturero. Hay una diferencia entre industria y manufactura que vamos a ir trabajando con el tiempo, pero obviamente ahí lo que tenemos que pensar es que la industria es aquel sector donde ya la actividad vinculada a la naturaleza ha quedado y recibe en un sentido de trayectoria horizontal, recibe bienes que provienen del sector 1 y lo transforma, de manera que es ya, digamos, notorio que la transformación tiene que ver con el trabajo y la maquinaria básicamente. Entonces ahí tenemos la industria, en todas sus expresiones, la industria de la construcción, la industria siderúrgica, la industria petroquímica, muy compleja. Sector industrial manufacturero. Y por último tenemos al sector terciario servicios, que ahí hay también una gran agrupación. ¿Cómo se muestra en esta primera aproximación cuál es la característica particular del sector servicios? Bueno, que no habría, en principio, son todas las actividades que vienen a posteriori de la transformación del producto. El producto, en cuanto a su transformación física, cesaría en la industria. Y lo que aparece después, todas las actividades posteriores entran dentro del sector servicio. Entonces, en una primera aproximación tenemos ahí comercio, transporte. Comercio, transporte, envase, adecuación, son todas actividades que toman productos terminados desde el punto de vista de su transformación física y los someten a procesos de traslado, de empaque. Eso por un lado. Entonces ahí tenemos todo lo que es comercio y transporte que forma parte de la economía. Después tenemos toda la actividad que trabaja con inmateriales, es decir, bancos, educación, salud, es decir, todo aquello que constituye la generación de bienes inmateriales. Hasta ahí llegamos, en esta instancia vamos a llegar hasta ahí con la división entre sectores. Pero vamos a adelantar una idea. Esta división en sectores, que se sigue manteniendo en los medios de comunicación, se sigue manteniendo en los textos, ha quedado bastante obsoleta. Y a lo largo del curso vamos a ir buscando ejemplos y situaciones. Por ejemplo, vamos a poner, si nosotros, la informática sería quizás la producción más excelsa de bienes, o más clara de bienes inmateriales en lo que hace el software, que hacen las empresas de software, que hace Microsoft. Trabaja con la generación de software. El software es la parte inmaterial de la industria informática. Dejemos el hardware, que tiene más que ver, la industria de hacer las computadoras vendría más a ubicarse en el sector 2, industrial. Fíjense que si ahí se producen determinadas tecnologías que tienen que ver con microchips,
y que permiten colocar un microchip en una vaca y hacer el seguimiento hasta que la carne es consumida. ¿Para qué? Para rastrear temas de salud, transporte, costos. ¿Qué tenemos ahí? En ese esquema productivo. ¿El sector 1, sector 2, sector 3? Entonces, hay una transversalidad que se va imponiendo, y esto viene a partir de la definición de las tecnologías transversales. ¿Qué son las tecnologías transversales? Son cambios tecnológicos que atraviesan la agricultura, la industria, la minería y los servicios. Entonces, sobre esto vamos a seguir trabajando en videos posteriores. Pero quiero acá introducir, en Castro introduce una cuestión que me parece importante para hacer conexiones con situaciones actuales y sistémicas, que es el alejamiento físico. ¿Qué pasa cuando introducimos la variable distancia geográfica o la variable tiempo en este sistema? Que no es habitual que los análisis lo hagan. Bueno, fíjense ustedes que ahí aparece esta idea de que hay una especie de trayectoria horizontal, el campo, la industria, los servicios. Si nosotros reflexionamos, yo los invito a ustedes a reflexionar sobre esto, nos da la impresión de que la actividad primaria está en el campo, está alejada de los centros urbanos, y después viene la urbanización con los centros industriales, más todo el cúmulo de servicios que obviamente está en las ciudades. Los bancos, las empresas de comunicación, ¿verdad? Ahora, esta visión, imagínense ustedes el mapa de nuestra región o el mapa de la Argentina, y esta distribución geográfica de los sectores económicos. Yo los invito a pensar en este tema, en esta materia, porque acá aparece una cuestión que es trascendental, que es el alejamiento físico de las unidades productivas y las unidades de consumo. Los dos bloques del modelo, es decir, las empresas que producen y las familias o economías domésticas que consumen, se ven sometidas a partir de esta división del trabajo y de esta complejización del sistema productivo, no solamente a una distancia social o económica o sistémica, sino a una distancia física. Y esto se observa, por ejemplo, tiene muchísima importancia en la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos son producidos en el campo, llevados a las ciudades y atraviesan una serie de procesos de transporte, donde la estructura de costos y de precios se va viendo transformada y alterada por esta distancia geográfica. Hay estudios que nos hablan en la Argentina la cantidad de kilómetros que recorre una lata de leche, un cartón de leche que nosotros vemos en el supermercado, podemos ver cuántos kilómetros recorrió un atado de lechuga, en fin, un pan de manteca. Entonces, yo quiero señalar la importancia de esto, porque esto no implica solamente un alejamiento social, sino el alejamiento social y el alejamiento físico vienen de la mano. La instalación del modelo de agronegocios, es decir, la producción de alimentos no para cubrir las necesidades alimenticias, sino para ser intercambiados y acumular capital, es la esencia del agronegocio. El agronegocio es la producción agropecuaria no para abastecer, como fue en otras épocas y tradicionalmente la demanda de alimentos, sino para acumular capital. Y en esta separación física y en este trayecto es donde esto queda bastante visible. Finalmente, dos comentarios. Uno sobre la presentación que hace Castro Illesa en este capítulo sobre la empresa a la que muestra como unidad que organiza la producción. Bueno, bajo que volvemos con nuestra pregunta de siempre, desde una perspectiva de la teoría económica, la empresa
es una especie de reflejo material de la función de producción. La empresa es donde se organiza el proceso e insumos. Sin embargo, si salimos del esquema y pretendemos acercarnos más hacia la economía política, nos tenemos que preguntar cuáles son las relaciones que se establecen entre las personas en una empresa capitalista. ¿Es la empresa capitalista una forma? ¿Es la única forma? Y el otro comentario que quiero dejar para el final es el impacto a nivel geográfico, vuelvo a insistir, de esta división de trabajo, que se ve reflejada en esta compartimentalización del sector. ¿Por qué digo esto? Porque la economía global, la economía a escala planetaria, se ha organizado en determinadas épocas, de manera que determinados procesos, además de estar en un mismo territorio, determinados procesos se fragmentan territorialmente. Entonces tenemos cadenas de producción, ¿sí? Y eso, cadenas de producción que abarcan todo el planeta. Vamos a tomar el ejemplo de la industria automotriz. La industria automotriz, el auto es un producto mundial. Un automóvil que nosotros vemos circulando por la calle tiene miles y miles de partes que fueron ensambladas, y una fue producida en Indochina, la otra en Japón, la otra en Estados Unidos, la otra en Argentina, en Córdoba, una planta de... Bien, entonces, esto tiene importancia geográfica y social, y además tiene importancia política. Esta división del trabajo colocó a las economías que avanzaron hacia la industria. Gran Bretaña fue la primera potencia mundial que en el siglo XVIII y XIX concretó la revolución industrial. Y esto hizo que Adam Smith hablara de las riquezas de las naciones en su libro de 1776 y dijera que las naciones ricas son las que tenían industria y las regiones pobres son, o no ricas, son las que quedaban más vinculadas al agro. Un esquema que debe ser analizado y discutido. Simplemente lo presentamos en este video. Bien, gracias.